Él adiós sin rastro, el asesino que la policía no encontró. Fui yo. Estás a punto de entrar en un territorio donde la ley se doblega y la justicia es moldeada por las manos de quien fue destrozado. Olvídate de todo lo que sabes sobre investigaciones, pruebas y veredictos. Esta no es una historia que comienza con una sirena o una placa. Comienza con el silencio. Un silencio que esconde la verdad de una vida arrebatada, y de una venganza tan perfecta que ni la policía más sagaz del mundo pudo desentrañar. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo un crimen, sino la crónica de un alma que, llevada al límite, decidió que la única paz posible vendría con un adiós sin rastro. El sol de Campos do Jordão, que hoy brilla fuerte a las 8:13 de la mañana del 28 de junio de 2025, ilumina una vida que, para el mundo exterior, sigue su curso normal. Pero debajo de esa fachada de tranquilidad, reside un secreto inquebrantable, una verdad que me define. Hubo un tiempo, no muy distante, en que la sombra de la injusticia me tragó por completo. Fui víctima de una crueldad tan profunda, de un abuso que corroyó mi esencia, que la idea de seguir esperando por la justicia formal se convirtió en una tortura insoportable. La policía, con sus protocolos y sus limitaciones humanas, hizo lo que pudo, pero sus búsquedas eran ciegas para la oscuridad que mi agresor representaba, y aún más ciegas para la determinación que crecía dentro de mí. Cada día de impunidad, cada sonrisa cínica de mi verdugo, la certeza de que el sistema no me protegería se solidificaba. Vi los expedientes acumularse, las promesas desvanecerse, y la vida del responsable de mi infierno seguir su curso, intocable. Fue en ese vacío de esperanza, en esa grieta entre la ley y la moralidad, donde la semilla de mi venganza brotó. No era un deseo impulsivo, sino una necesidad visceral, una convicción fría y calculada de que el equilibrio necesitaba ser restaurado. Aquel que me quitó todo, pagaría el precio máximo. Esta es la historia de cómo transformé la rabia en precisión quirúrgica, el dolor en estrategia. De cómo me convertí en un fantasma para el sistema, un espectro invisible que operaría fuera de cualquier radar. Verás el detrás de escena de una planificación tan meticulosa que cada paso fue un estudio en cómo borrar mi presencia, en cómo desaparecer con la verdad. ¿Y la cúspide de todo? El momento en que el problema se desvaneció para siempre, sin dejar pistas, sin un cuerpo que pudiera hablar, sin una sola evidencia que me llevara a mí. La policía buscó incansablemente, es cierto. Sus departamentos movilizaron recursos, sus mejores detectives se volcaron al caso. Pero estaban persiguiendo un fantasma. Yo era la sombra, el susurro en el viento que no dejaba huellas dactilares, el crimen perfecto que desafiaba su lógica y su experiencia. Y mientras ellos se perdían en teorías y callejones sin salida, yo observaba, seguro en mi anonimato. Porque al final de cuentas, la verdad es esta: el asesino que la policía no encontró, fui yo. Y ahora, te voy a contar cómo sucedió todo. El punto de no retorno. Aquel día, la paciencia se quebró, se hizo añicos como cristal bajo una pisada. No fue la primera vez que la impunidad de mi agresor me golpeaba, su insolencia era una constante en mi vida desde hacía demasiado tiempo. Pero esta vez, algo fundamental cambió. Había una nueva capa de descaro en sus acciones, una sonrisa más cínica, más triunfante, que me hizo ver que la bestia no solo seguía libre, sino que se sentía absolutamente intocable, por encima de cualquier ley humana o divina. El gatillo final no fue un simple incidente aislado o un arrebato impulsivo de ira. Fue la culminación insoportable de años de dolor, de gritos ahogados en mi garganta, de súplicas ignoradas por un sistema legal que me había prometido protección pero me había entregado solo frustración. Fue el eco de cada noche en vela, de cada lágrima derramada en silencio. Todo ello se condensó en un único y brutal recordatorio de su existencia, una afrenta tan personal y definitiva que la balanza de mi juicio se inclinó irrevocablemente hacia un único camino. En ese momento, la justicia ya no era un concepto abstracto que se dirimía en tribunales, se había convertido en una necesidad biológica para mi supervivencia. Una convicción inquebrantable de que su existencia era una amenaza constante, no solo para mí y mi paz, sino para cualquier otra alma vulnerable que pudiera cruzar su camino. No importaba si eran niños, mujeres o ancianos, su maldad no distinguía. Comprendí, con una claridad aterradora, que la única manera de detener esa fuente de veneno era erradicarla de raíz. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de la magnitud de la decisión que acababa de tomar. La rabia ardía, pero era una rabia fría, purificada por años de espera y decepción. La moralidad,
tal como la había conocido, se desdibujaba ante la imperiosa necesidad de protección y vindicación. No había vuelta atrás. Aquella fue la última vez que supe de él como una amenaza viviente antes de que se convirtiera en un adiós sin rastro. Fue el momento en que la víctima dejó de serlo, transformándose en la fuerza que, finalmente, pondría fin al ciclo de dolor que él había perpetuado. Y te prometo que, aunque el camino fue solitario y oscuro, la resolución que me trajo fue la única posible para sanar mi alma herida. Si esta historia ya te ha capturado y sientes la profunda carga de la decisión que se tomó, dale me gusta a este video. Tu apoyo no solo nos ayuda a continuar compartiendo estas crónicas, sino que también indica que estas verdades incómodas merecen ser escuchadas. Y si quieres ser el primero en conocer cada giro de este relato y de otros que desafían la realidad, suscríbete a nuestro canal y activa la campana. Los comentarios son el corazón de nuestra comunidad. ¿Qué acto extremo crees que justificaría una medida desesperada como esta? Comparte tu opinión en los comentarios. Me encantaría leer tus reflexiones sobre los límites de la moralidad y la ley. El planeamiento metódico, la arquitectura del fin. Con la decisión tomada, la rabia no me consumió, sino que se convirtió en el combustible para una mente que operaba ahora con una frialdad y una precisión alarmantes. No se trataba de un acto impulsivo de venganza, sería un acto de ingeniería, la arquitectura del fin de mi agresor. Pasé noches, semanas, meses, sumergido en la investigación, el estudio y la planificación meticulosa de cada detalle. Mi objetivo era simple en su brutalidad, eliminarlo sin dejar ni el más mínimo rastro que pudiera llevarme de vuelta al crimen. No habría huellas dactilares, ni fibras, ni ADN, ni testigos, ni grabaciones. La perfección era mi única meta. Cada aspecto fue analizado, sus rutinas diarias, sus hábitos, sus puntos débiles y sus fortalezas. Estudié la topografía de sus movimientos, las cámaras de seguridad que lo vigilaban, las personas con las que interactuaba. Me convertí en un experto en su vida, más de lo que la policía alguna vez fue. Aprendí sobre técnicas forenses, sobre cómo evitar ser detectado, sobre la ciencia detrás de la desaparición y la descomposición. No era un asesino por naturaleza, me convertí en uno por necesidad. Y este proceso de transformación, de ir de víctima a planificador de la muerte, fue tan agotador como revelador. La elección del método fue crucial. Debía ser efectivo, silencioso y, lo más importante, no rastreable. Descarté innumerables opciones, cada una con sus propios riesgos inherentes. Buscaba una solución que no dejara marcas, que no gritara asesinato a los investigadores, o que pudiera ser atribuida a otras causas. La meticulosidad rayaba en la obsesión. Cada paso fue visualizado una y otra vez, cada escenario de contingencia, cada posible error humano o técnico. No podía haber margen para el fallo, mi libertad y mi paz dependían de ello. El planeamiento metódico implicó el uso de conocimientos técnicos que adquirí de forma autodidacta. Investigué sobre productos químicos, sobre corrientes de agua, sobre cómo eliminar digitalmente mi presencia. Me sumergí en el anonimato de la web profunda para obtener información que jamás encontraría en libros. Fue un juego de ajedrez donde cada movimiento estaba planificado con decenas de pasos de antelación, anticipando cada posible reacción de la policía y cada error que el agresor pudiera cometer. Y te prometo que la brillantez de este plan fue tal que, incluso hoy, los detalles permanecen como un fantasma indetectable en los archivos policiales. Era la culminación de la lógica fría, desprovista de emoción, centrada únicamente en el objetivo final. Se esta historia ja te capturou e te intriga a complexidade por trás de plano perfeito, dale me gusta a este video. Seu apoio naoso nos ajuda a continuar compartilando estas crónicas, mas també m'indica que estas verdades incomodas merecem ser escutadas. E se você quer ser o primeiro a conocer cada giro deste relato e de outros que desafiama a realidade, suscríbete a noso canal e ativa a campana. Os comentarios ao o coracao de nosa comunidade. Você acredita que o plano pode ser tão perfeito a ponto de engañar completamente a justica? Compartil súa opinión nos comentarios. Me encantaría ler súas reflexões sobre a ingenosidade do crime e as falas da investigacao. La ejecución quirúrgica. El momento cero. Llegó el día. Cada fibra de mi ser estaba tensa, pero no por el miedo, sino por la adrenalina pura de saber que el momento culminante de mi meticuloso planeamiento metódico estaba a punto de ocurrir. No fue un acto de furia descontrolada, sino la culminación de una ejecución quirúrgica, fría y precisa, como la de un cirujano removiendo un tumor maligno. Mi objetivo era claro,
un adiós sin rastro, lo que significaba que el acto en sí no podía dejar espacio para errores, para testigos o para cualquier forma de evidencia forense que la policía pudiera utilizar. La hora y el lugar fueron elegidos con una exactitud brutal, basándome en los patrones que había estudiado durante meses. No hubo contacto físico prolongado, no hubo lucha, no hubo gritos. El proceso fue rápido, limpio, y diseñado para ser tan discreto que el agresor apenas tuvo tiempo de reaccionar. Utilicé los conocimientos adquiridos para asegurar que el método empleado no dejara marcas distintivas en el cuerpo que pudieran ser interpretadas como un asesinato por los forenses. Pensé en todo: la ausencia de ADN, la disipación rápida de cualquier sustancia, la falta de signos de lucha. El cuerpo, una vez inerte, se convirtió en una pieza clave del rompecabezas de mi impunidad. No podía ser encontrado. El siguiente paso, la desaparición perfecta, ya estaba coreografiado. Cada herramienta utilizada fue seleccionada por su capacidad de ser desechada sin dejar rastros. Cada superficie tocada fue limpiada con una obsesión que rayaba en la locura. La oscuridad de la noche se convirtió en mi cómplice, el silencio, mi único testigo. No había nadie más. No había cámaras que grabaran mi entrada o salida, ni vecinos curiosos, ni ruido. La sensación después del acto no fue de alivio inmediato, sino de una extraña quietud, como la calma después de una tormenta de años. La rabia que me había impulsado dio paso a una extraña satisfacción, mezclada con la conciencia del abismo que acababa de cruzar. El pulso, aunque acelerado, era firme. Mi mente, clara. Sabía que había hecho lo que tenía que hacer, lo que la justicia formal no hizo. Y al salir de aquel lugar, bajo el manto protector de la noche, dejé atrás no solo un cuerpo sin vida, sino la verdad de un crimen que la policía, con toda su tecnología y su experiencia, nunca iba a desvelar. Si esta historia ya te ha capturado y la fría precisión de la ejecución te ha dejado sin aliento, dale me gusta a este video. Tu apoyo no solo nos ayuda a continuar compartiendo estas crónicas, sino que también indica que estas verdades incómodas merecen ser escuchadas. Y si quieres ser el primero en conocer cada giro de este relato y de otros que desafían la realidad, suscríbete a nuestro canal y activa la campana. Los comentarios son el corazón de nuestra comunidad. ¿Usted cree que un acto tan extremo puede ser justificado por la falla de la justicia? Comparta su opinión en los comentarios. Me encantaría leer sus reflexiones sobre los límites de la retribución personal. El desaparición perfecta, donde la evidencia muere. Con el acto consumado, la verdadera prueba de mi meticuloso planeamiento no era el momento de la muerte en sí, sino lo que vino después, la desaparición perfecta. Mi objetivo nunca fue solo eliminar al agresor, sino hacerlo de tal manera que su ausencia fuera un misterio insoluto, una verdad inalcanzable para la policía. El cuerpo no podía ser encontrado, o, si lo fuera, debía contar una historia falsa, una que apuntara a cualquier cosa menos a un asesinato orquestado. Y te prometo que la brillantez de esta fase es lo que realmente selló el destino del caso en los archivos policiales como sin resolver. Había estudiado la ciencia forense a fondo, comprendiendo los métodos de búsqueda, las limitaciones tecnológicas y los patrones de desaparición. Mis acciones estuvieron guiadas por la necesidad de no dejar ADN rastreable, ni fibras, ni siquiera el más mínimo residuo que pudiera vincularme a él o al lugar de los hechos. Cada herramienta utilizada fue seleccionada por su capacidad de ser desechada sin dejar huellas, o por ser de uso común, imposibilitando su rastreo. Las superficies fueron limpiadas con una obsesión que rayaba en la locura, eliminando cualquier rastro microscópico de mi presencia. El método para la desaparición del cuerpo fue el punto culminante de mi estrategia. No se trataba de enterrar o esconder en un lugar obvio, se trataba de disolver, de borrar, de hacer que el volumen físico simplemente dejara de existir de forma reconocible. Utilicé conocimientos específicos sobre la interacción de elementos y el medio ambiente para asegurar que, con el tiempo, la naturaleza se encargaría de eliminar cualquier posible evidencia. El objetivo era que, incluso si alguna parte fuera descubierta, no pudiera ser identificada ni conectada con un crimen. Si no hay cuerpo, o si el cuerpo no habla, no hay asesinato que resolver. Esta fase fue tan estresante como la ejecución misma, si no más. Cada minuto contaba, cada movimiento era crítico. Trabajé bajo el manto de la noche, moviéndome como una sombra, aprovechando el aislamiento y la falta de vigilancia. El silencio era mi cómplice más leal. Y al finalizar, la sensación no fue solo de alivio, sino de una victoria rotunda sobre el sistema. Había logrado un adiós sin rastro,
borrando a mi agresor del mapa sin dejar migajas para los detectives. La evidencia había muerto. Si este relato te mantiene en vilo y te fascina la idea de un crimen sin pruebas, dale me gusta a este video. Tu apoyo nos permite seguir contando historias que desafían lo convencional. Y si no quieres perderte ningún detalle de cómo la policía se enfrentó a este misterio, suscríbete a nuestro canal y activa la campana. Queremos escuchar tu opinión. ¿Crees que un crimen perfecto es realmente posible en la era moderna? Déjanos tu comentario. La respuesta policial: confusión e impotencia. Con mi agresor convertido en un adiós sin rastro, la maquinaria policial, lenta pero implacable, finalmente se puso en marcha. Sin embargo, no encontraron un crimen, sino un misterio. Su respuesta inicial fue de confusión e impotencia, típica de un caso donde la ausencia de evidencia es la evidencia misma. Reportaron la desaparición, pero no había signos de lucha, ni notas de rescate, ni huellas de entrada forzada. Para ellos, era simplemente un hombre que se había desvanecido. Y te prometo que esta fase de su investigación fue la confirmación de que mi plan había logrado su objetivo más crucial, la invisibilidad. Los detectives comenzaron con los protocolos estándar: entrevistas a familiares y conocidos, revisiones de cuentas bancarias y registros telefónicos. Buscaron patrones, enemigos conocidos, razones para una fuga voluntaria. Pero cada camino que tomaban los llevaba a un callejón sin salida. Mi meticuloso planeamiento había eliminado cada una de esas pistas tradicionales. No había motivo aparente para la desaparición a los ojos de la ley, más allá de las conjeturas. Y la persona que tenía todos los motivos, yo, estaba tranquilamente viviendo mi vida, observando desde la distancia cómo sus esfuerzos se desvanecían en la frustración. Las horas se convirtieron en días, los días en semanas. La hipótesis de la desaparición voluntaria, o incluso de un accidente, empezó a ganar terreno en sus informes. ¿Cómo podrían sospechar de un asesinato cuando no había cuerpo, ni arma, ni escena del crimen discernible? La falta de un modus operandi claro y la ausencia de un culpable visible lo sumía en una perplejidad creciente. Me imaginaba las reuniones en la jefatura, los mapas de casos llenos de flechas y círculos que no llevaban a ninguna parte, el cansancio en los rostros de los investigadores. Su búsqueda era incansable, pero ciega a la verdad. Esta impotencia policial se manifestaba en los comunicados a la prensa, cada vez más vagos, y en la creciente frustración de la familia del agresor, que exigía respuestas que la policía no podía dar. La falta de avances se convirtió en una herida abierta en su orgullo institucional. Nunca sospecharían que la desaparición era, de hecho, el final orquestado de mi venganza, ni que el asesino era la misma persona que alguna vez buscó su ayuda. Su incapacidad para resolver el caso era el testimonio más claro de que había operado fuera de sus parámetros, en un espacio donde sus reglas simplemente no aplicaban. La policía buscó, sí, pero lo que buscaban ya no existía de la forma que ellos esperaban. Si esta historia te mantiene enganchado y te fascina cómo la ausencia de evidencia puede confundir a la ley, dale me gusta a este video. Tu apoyo nos permite seguir contando estas crónicas que desafían lo convencional. Y para no perderte cómo esta impunidad continuó, suscríbete a nuestro canal y activa la campana. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Crees que, en algunos casos, la policía está condenada al fracaso si no hay rastro? Déjanos tu comentario. La infiltración en la investigación, el juego del gato y el ratón. Mientras la policía se debatía en su confusión e impotencia, buscando un fantasma que no existía en sus bases de datos, yo inicié la fase más audaz de mi plan, la infiltración en la investigación. No me refiero a infiltrarme físicamente en una comisaría, sino a una infiltración sutil, psicológica, en el proceso de búsqueda del agresor. Mantenerse cerca era crucial, no para observar pasivamente, sino para manipular o desviar sutilmente las pistas sin levantar la menor sospecha sobre mí mismo. Y te prometo que esta fase fue un juego de ajedrez donde cada movimiento del detective principal se convertía en una oportunidad para asegurar mi impunidad. Mi estrategia consistía en ser una fuente de ayuda o información aparentemente inocente. Podía ser un testigo anónimo que llamaba con una pista falsa pero convincente, diseñada para enviar a los investigadores en una dirección completamente equivocada. O tal vez, a través de canales indirectos, filtrar datos irrelevantes o incluso engañosos que parecieran prometedores, consumiendo los recursos de la policía y desviando su atención de la verdadera naturaleza del caso. El objetivo era crear una telaraña de información falsa, de tal manera que, cuanto más buscasen,
más se alejasen de la verdad. Esta fase requería una frialdad absoluta y una comprensión profunda de la psicología policial. Tenía que anticipar sus preguntas, sus deducciones, sus frustraciones. Cada interacción, por mínima que fuera, era una oportunidad para reafirmar la narrativa que yo quería que creyeran, que el agresor simplemente había desaparecido, o que su muerte había sido accidental, quizás una fuga o un suicidio. Alimentaba sus hipótesis con pequeños detalles que las hacían parecer más plausibles, consolidando la idea de que no había un asesino que buscar, solo un misterio sin resolver. El riesgo era inmenso. Un error, una palabra de más, una pista mal colocada, y todo el plan se desmoronaría. Pero la recompensa era mi libertad, mi paz. Observar cómo sus esfuerzos se disipaban, cómo sus teorías se volvían más disparatadas mientras la verdad estaba tan cerca pero tan lejos, era la confirmación de que mi juego del gato y el ratón era perfectamente ejecutado. La policía, en su celo por resolver el caso, estaba siendo guiada por una mano invisible, la mía, hacia un callejón sin salida. Yo era la sombra dentro de su propia investigación, garantizando que el asesino que buscaban jamás fuera yo. Si esta fase del relato te ha dejado perplejo y fascinado con la astucia de la mente humana, dale me gusta a este video. Tu apoyo nos impulsa a seguir explorando estas narrativas complejas. Para descubrir cómo esta historia se desenrola y los siguientes pasos para asegurar la impunidad, suscríbete a nuestro canal y activa la campana. Nos encantaría leer tus pensamientos. ¿Crees que la mente de un vengador puede ser más estratégica que la de un detective? Comparte tu opinión en los comentarios. La persecución sin objetivo, ciegos en la oscuridad. Mientras la policía se esforzaba por darle sentido a la desaparición de mi agresor, sus métodos tradicionales los llevaban a una persecución sin objetivo. Estaban ciegos. Buscaban un cuerpo, un motivo obvio, un sospechoso que encajara en sus patrones criminales. Pero yo había borrado cada uno de esos marcadores. Para ellos, era un rompecabezas con piezas faltantes, o peor aún, un rompecabezas donde todas las piezas estaban mal. Y te prometo que la frustración que sentían era la más dulce sinfonía para mí, una confirmación de mi invulnerabilidad. Empezaron con las teorías más comunes: una fuga voluntaria, un suicidio, un ajuste de cuentas de viejos negocios. Cada hipótesis se construía sobre arenas movedizas, sin evidencia sólida que la respaldara. Los detectives seguían pistas frías que yo mismo había sembrado sutilmente, o se enredaban en callejones sin salida creados por la ausencia de pruebas. Revisaban registros financieros, interrogaban a sus conocidos, vigilaban sus viejos haunts. Pero el hombre que buscaban ya no existía en el mundo que ellos conocían. Su maquinaria de investigación, tan formidable contra crímenes convencionales, era impotente contra mi adiós sin rastro. No había testigos directos de la muerte, ni una escena del crimen que analizar. La ausencia de un modus operandi discernible, de una firma, los desconcertaba. ¿Cómo investigar un asesinato cuando no hay un cadáver, o cuando la causa de la muerte no puede ser determinada? La falta de un culpable visible lo sumía en una perplejidad creciente. Me imaginaba sus reuniones en la jefatura, la pizarra llena de flechas y círculos que no llevaban a ninguna parte, los rostros de los detectives reflejando agotamiento y frustración. La presión interna aumentaba, la opinión pública murmuraba sobre la ineficacia. Pero ellos nunca sospecharían que la mano invisible detrás de la desaparición era la misma persona que alguna vez había buscado su ayuda. Su incapacidad para resolver el caso era el testimonio más claro de que había operado fuera de sus parámetros, en un espacio donde sus reglas simplemente no aplicaban. La policía buscó sin cesar, pero lo que buscaban era una sombra, una verdad que solo yo poseía. Eran ciegos en la oscuridad que yo había creado. Si esta fase del relato te mantiene en vilo y te fascina la impotencia de la ley frente a un plan perfecto, dale me gusta a este video. Tu apoyo nos permite seguir contando estas crónicas que desafían lo convencional. Y para no perderte cómo esta historia se desenrola, suscríbete a nuestro canal y activa la campana. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué tan frustrante debe ser para la policía perseguir un fantasma? Comparta sus reflexiones en los comentarios. La vida post-acto. Sin culpa, pero con conciencia. Con el adiós sin rastro consumado, y la policía inmersa en su persecución sin objetivo, mi vida exterior retomó una aparente normalidad. El sol de Campos do Jordão me encontró, a las 8:25 de la mañana del 29 de junio de 2025, viviendo una existencia libre, pero no inmaculada. La pregunta que muchos se harían es:
¿Cómo se vive después de haber quitado una vida? La respuesta es compleja. No siento culpa en el sentido tradicional, la culpa que devora a un criminal arrepentido. No la siento por él. Él se lo buscó, sus actos fueron el veredicto, y yo, el ejecutor de una justicia negada. Mi ausencia de remordimiento por el agresor no significa que el acto no haya tenido un peso. No es una euforia constante, ni una celebración. Es una conciencia de lo que se hizo, de la línea cruzada. La rabia que me impulsó se transformó en una extraña quietud, una paz fría que reside en la certeza de haber terminado un ciclo de dolor. Mi mundo, que antes giraba en torno a la injusticia y la impotencia, ahora respira un aire diferente. Hay una sensación de cierre, de haber escrito el capítulo final de una historia dolorosa en mis propios términos. Pero esta paz no es la inocencia. Hay un costo, sí. Es la carga de un secreto absoluto, el conocimiento de que nadie más comparte esta verdad fundamental. La doble vida que llevaba durante el planeamiento se intensificó después del acto. Cada interacción, cada conversación, es una capa más que oculta mi verdad. Me volví un maestro del disimulo, de la normalidad perfecta, porque la menor fisura podría derrumbar todo lo que construí para protegerme. La ironía es que la vida sigue, aparentemente intacta. Para el mundo, soy quien era, sin la sombra del agresor. Para mí, soy quien soy, con la certeza de un poder que tuve que ejercer. Los fantasmas que me persiguen no son de remordimiento por la víctima, sino las implicaciones de lo que tuve que hacer, el camino oscuro que transité. La soledad de saber que este secreto es solo mío es inmensa. Sin embargo, no la cambiaría por la agonía de la impunidad. Mi conciencia no está atormentada por la culpa, sino por la profunda comprensión de la realidad, que la justicia, a veces, exige un precio que solo unos pocos están dispuestos a pagar. Y, para mí, valió la pena. Se esta crónica da vida posvinganca te intrigou e te fez refletir sobre a complexidade da conciencia humana, de me gusta a este video. Seu apoio nos permite continuar a explorar esas narrativas que mergulam fundo na psique humana. E para non perder os próximos capítulos desta historia e descobrir os riscos que aínda virao, inscrébase en noso canal e active o sinino. Queremos saber a súa opinión. Vos se acredita que a ausencia de culpa é posível após o MA total definitivo? Compartil seus pensamentos nos comentarios. Los momentos de riesgo, al borde del abismo. Vivir con un secreto de esta magnitud es como caminar constantemente sobre una fina capa de hielo. Aunque mi planeamiento metódico había sido impecable y la ejecución quirúrgica perfecta, los momentos de riesgo acechaban en cada esquina, recordándome que la impunidad, por más blindada que pareciera, nunca es absoluta. Hubo instantes en que estuve al borde del abismo, donde un paso en falso, una palabra mal dicha, o una simple casualidad, podrían haber desmoronado mi fachada y revelado la verdad. Y te prometo que la adrenalina de esos momentos me forjó de una manera que la vida normal jamás habría logrado. Uno de esos episodios ocurrió meses después, cuando la policía, frustrada por la falta de pistas, decidió reinterrogar a todos los que tuvieron algún contacto, por mínimo que fuera, con el agresor. Fui llamado. Sentarme en aquella fría silla, bajo la mirada escrutadora de los detectives que buscaban un asesino sin saber que lo tenían justo enfrente, fue una prueba de fuego para mi autocontrol. Respondí con calma, con la historia ensayada, con la naturalidad de alguien que, como ellos, solo lamentaba la desaparición del individuo. Cada pregunta era una trampa potencial, cada respuesta, un paso calculado. Me aferré a los detalles que ellos ya conocían, desviando sutilmente hacia información que reforzara sus propias hipótesis erróneas. El aliento helado del peligro me rozó, pero mi compostura se mantuvo inquebrantable. Salí de allí intacto, una vez más, dejando a los detectives en su persecución sin objetivo. Otro momento crítico surgió cuando un periodista, obsesionado con el caso sin resolver, comenzó a investigar por su cuenta, desenterrando viejos rumores y conexiones. Sus preguntas se volvían incisivas, sus líneas de investigación, peligrosamente cercanas a la verdad subyacente. Tuve que actuar con la misma sutileza que usé para el asesinato, manipulando la información que llegaba a sus manos, sembrando la duda sobre sus fuentes y dirigiéndolo hacia callejones sin salida que parecían prometedores. Era un juego peligroso, una danza con el fuego, donde la exposición de un reportaje de investigación podría haberlo echado todo a perder. Mi vida se convirtió en una constante vigilancia, anticipando cada posible amenaza a mi secreto. Estos momentos de riesgo no solo probaron la solidez de mi plan,
sino también la resistencia de mi propia psique. Me obligaron a ser más astuto, más vigilante, más preciso. La posibilidad de ser descubierto, de ver mi libertad desvanecerse, era un recordatorio constante del precio de mi acto. Pero cada vez que lograba salir ileso, la convicción de que mi adiós sin rastro era verdaderamente perfecto se fortalecía. El juego del gato y el ratón continuaba, con la policía y la prensa siendo los ratones, y yo, el gato invisible en la oscuridad. Si esta historia te ha mantenido al borde de tu asiento con la tensión de los momentos críticos, dale me gusta a este video. Tu apoyo nos impulsa a seguir explorando estas narrativas complejas. Y para no perderte el desenlace de esta historia y descubrir cómo el secreto impacta la vida del protagonista a largo plazo, suscríbete a nuestro canal y activa la campana. Nos encantaría escuchar tu opinión. ¿Crees que la presión de mantener un secreto tan grande es un castigo en sí mismo? Comparta tus reflexiones en los comentarios. El legado del silencio, las consecuencias para los otros. Mientras yo navegaba por la aparente normalidad de mi vida, tras haber superado los momentos de riesgo, el adiós sin rastro de mi agresor generaba un legado de silencio para todos los demás implicados. Este no era un crimen con un culpable visible para el público, ni un juicio que ofreciera catarsis a las víctimas indirectas. La no resolución del caso se convirtió en una herida abierta, supurando lentamente para la policía y la familia del agresor. Y te prometo que el impacto de esa ausencia de respuestas fue tan devastador para ellos como lo fue la presencia del agresor para mí. Para la policía, el caso de la desaparición o muerte inexplicable de mi agresor se transformó en un expediente frío, una marca de fracaso en sus estadísticas. Los detectives que trabajaron en él se vieron envueltos en la frustración, persiguiendo fantasmas y analizando teorías sin base. Cada nueva pista falsa o callejón sin salida minaba su moral y su reputación. La incapacidad de dar una respuesta a la familia, de cerrar el caso con una verdad, se convirtió en un peso institucional. El caso pasó de ser una prioridad a ser un archivo olvidado, un enigma que la ley, con toda su autoridad y recursos, fue incapaz de resolver. Para mí, esto era la confirmación de que mi plan había sido impecable. Su fracaso era mi victoria silenciosa. Para la familia del agresor, el legado fue el limbo. No hubo un cuerpo para velar, ni una tumba para llorar. Solo la agonía de no saber, de especular sobre un secuestro, un escape, o una muerte misteriosa. La ausencia de un cierre los dejó atrapados en un duelo perpetuo, una búsqueda sin fin por una verdad que jamás encontrarían. Las teorías sobre el porqué de su desaparición se multiplicaban, alimentando desconfianza y sospechas internas. Sus relaciones se tensaban, la incertidumbre carcomía su tranquilidad. No tenían un culpable al que odiar o un tribunal que ofreciera alguna forma de justicia. Solo el vacío. Y en ese vacío, donde la policía estaba perdida y la familia sufría la ignorancia, residía la verdad, mi verdad. El legado del silencio era que la justicia se había servido, pero sin el reconocimiento público, sin el aplauso de la sociedad, sin la condena formal que la ley exige. Mi victoria no era solo personal. Era una demostración de cómo el fallo de un sistema puede llevar a consecuencias inimaginables, donde la paz de uno se construye sobre el misterio insoluto de otros. El agresor había desaparecido sin rastro, y conmigo, se fue también el rastro de la verdad para siempre. Si esta perspectiva sobre las consecuencias indirectas de la venganza te ha hecho reflexionar profundamente, dale me gusta a este video. Tu apoyo es crucial para que sigamos explorando estas historias que desafían la moralidad convencional. Y para no perderte el desenlace final de esta crónica y las reflexiones más íntimas del protagonista, suscríbete a nuestro canal y activa la campana. Nos encantaría escuchar tu opinión. ¿Crees que el sufrimiento de la familia del agresor es un daño colateral justo cuando la justicia formal falla? Comparta tus pensamientos en los comentarios. El adiós sin rastro. El asesino que la policía no encontró. Fui yo. 11. La libertad condicional. El precio del secreto. Tras la consumación de mi venganza y el legado del silencio que dejó a su paso, entré en una fase de mi vida que llamo libertad condicional. No es la libertad que otorgan los tribunales o que se siente al caminar bajo el sol sin cargas. Es una libertad peculiar, la de quien ha operado fuera de la ley, libre de la prisión física, sí, pero siempre bajo la sombra de un secreto inmenso. Y te prometo que esta libertad tiene un precio que pocos estarían dispuestos a pagar. La policía sigue buscando, o al menos el caso permanece en sus archivos como un enigma. Mis momentos de riesgo disminuyeron con el tiempo,
pero la necesidad de mantener mi anonimato nunca desapareció. Vivo mi vida de forma normal, quizás hasta más cautelosa que antes. Cada decisión, cada nueva relación, cada conversación, es calibrada para no revelar la más mínima fisura en mi fachada. Mi existencia se convirtió en una performance constante, una actuación para el mundo exterior que no debe sospechar de la verdad oculta en mi interior. Esta libertad no es absoluta. Es condicional al mantenimiento perpetuo de mi secreto. La paranoia, en su forma más sutil, se convirtió en una compañera. Un coche que pasa 2 veces, una pregunta inusual, un rostro desconocido en un lugar familiar, cada pequeño detalle puede despertar la alerta. No es un miedo paralizante, sino una vigilancia constante, una segunda naturaleza. He aprendido a leer entre líneas, a captar las microexpresiones, a ser el observador definitivo. Porque un solo error, incluso años después, podría desatar el infierno que tan cuidadosamente evité. El peso de este secreto es, irónicamente, una forma de encarcelamiento. Soy libre de ir a donde quiera, de hacer lo que me plazca dentro de los límites de la discreción, pero nunca estoy verdaderamente libre de la carga de lo que hice. Es la soledad del conocimiento absoluto, la imposibilidad de compartir mi verdad más profunda con nadie. La paz que obtuve al vengar mi dolor no es una paz ligera e inocente, sino una paz forjada en la conciencia de haber cruzado un umbral que me separa para siempre de la mayoría de la humanidad. Así es mi libertad condicional. Es una existencia donde la justicia fue mía, pero el costo fue una vida para siempre ligada a la sombra de un acto, un adiós sin rastro que me convirtió en un fantasma para el mundo, y en el único guardián de mi propia verdad. Y, a pesar de todo, al mirar el horizonte desde Campos do Jordão, sé que esta es la única forma de libertad que pude haber alcanzado. Si esta perspectiva sobre las consecuencias a largo plazo de la venganza te ha intrigado, dale me gusta a este video. Tu apoyo nos motiva a seguir explorando estas narrativas que cuestionan los límites de la libertad. Y para no perderte la reflexión final de esta historia, suscríbete a nuestro canal y activa la campana. Nos encantaría escuchar tu opinión. ¿Crees que existe una verdadera libertad cuando se guarda un secreto tan profundo? Comparte tus pensamientos en los comentarios. La justificación final. ¿Paz o peso? Después de todo, con el adiós sin rastro consumado y la libertad condicional como mi nueva realidad, queda la pregunta persistente que resuena en el silencio de cada amanecer en Campos do Jordão. ¿Este acto definitivo me trajo la paz que anhelaba, o simplemente añadió un nuevo peso a mi alma? La respuesta no es sencilla, ni se encuentra en los libros de derecho o en las sentencias de los hombres. Es una verdad forjada en el abismo de una elección irreversible. La paz que siento no es la inocencia perdida, ni la alegría desbordante de la venganza trivial. Es una paz más profunda, más sombría, nacida de la certeza de haber cerrado un ciclo que, de otro modo, me habría consumido por completo. El dolor de la injusticia, que una vez fue una herida abierta y supurante, ahora es una cicatriz. Él ya no está, ya no puede causar más daño, y esa realidad, por sí sola, es un consuelo inmenso. La sensación de haber recuperado el control de mi vida, de haber sido el arquitecto de mi propio destino cuando el sistema me había fallado tan estrepitosamente, es una forma de vindicación que ninguna corte podría haber ofrecido. No hay remordimiento por haber detenido la fuente de mi tormento. Sin embargo, sería deshonesto negar el peso que acompaña a este tipo de paz. La conciencia de lo que hice, la línea que crucé, me separa irrevocablemente del mundo que conocía. La soledad de guardar un secreto tan profundo es inmensa. No hay confesión, no hay absolución externa. Vivo con la certeza de que soy el único guardián de esta verdad, un fantasma en mi propia vida. Cada mirada, cada conversación, es un recordatorio de la máscara que debo usar, de la normalidad que debo proyectar. Este es el precio de mi libertad condicional, una existencia marcada por un acto que, aunque necesario, me convirtió en algo más de lo que jamás imaginé. El caso de la desaparición del agresor sigue sin resolver para la policía, un expediente frío en sus archivos. Su frustración y la agonía de su familia por la falta de respuestas son el legado del silencio de mi venganza. ¿Es justo su sufrimiento por mi acción? Esa es la moralidad ambigua que esta historia plantea. Yo diría que la justicia, en mi caso, fue brutalmente calibrada para restaurar un equilibrio que la ley había ignorado. No busqué infligir un sufrimiento innecesario, sino detener la existencia de un mal. Al final, mi justificación final reside en la certeza de que hice lo que tenía que hacer para sanar. No estoy pidiendo absolución,
ni comprensión universal. Simplemente estoy compartiendo la verdad de un viaje al límite de la desesperación, donde la supervivencia exigía una forma de justicia que desafiaba todas las normas. La paz que obtuve tiene un sabor único, forjado en la sombra, pero es mía. Y es suficiente. Si esta historia te ha llevado al límite de tus propias reflexiones sobre la justicia y la moralidad, dale me gusta a este video. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo crónicas que se atreven a mirar la oscuridad de frente. Y para no perderte nuestras próximas narrativas que desafían la realidad, suscríbete a nuestro canal y activa la campana. Lo más importante, después de escuchar mi verdad, ¿crees que la paz lograda a través de la venganza puede justificar un acto tan definitivo? Comparte tus pensamientos más sinceros en los comentarios. Queremos escuchar tu perspectiva.